Si observamos la pregunta número 11, dice, de acuerdo con el primer párrafo, allá. Si vamos a trabajar, colegas, todavía no estamos leyendo el texto por si acaso, ¿sí? Recién voy a presentarla en un momento todavía, ¿sí? Solo estamos haciendo una especie de ingreso para poder resolver, ¿de acuerdo? O sea, pequeño repaso. Miren, si ustedes leen primero las preguntas, como te había comentado ayer y la semana pasada, lo que tienen que hacer es justamente, tienen que darse cuenta zonas de respuesta, porque miren, el texto es larguísimo. Entonces, esas son las características de un texto para la evaluación de ustedes. Ahora, mira, de acuerdo con el primer párrafo del texto, ¿por qué para Arguedas era una cuestión estratégica que la población quechohablante fuera alfabetizada en su lengua materna? Entonces, cuando tú veas la alfabetización, por ejemplo, o el aspecto estratégico, allí tendrías que colocar en la parte de izquierda el número de pregunta, que es la 11. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tengo el párrafo número 1. ¿Sí? Ahora, mira, por ejemplo, acá dice quechohablante, mire, fíjese, quechohablante. Acá, mire, fíjese, dice la alfabetización. ¿Se dieron cuenta? Acá dice la cuestión estratégica. Entonces, esta parte baja del primer párrafo es la zona de respuesta. Por eso recomiendo que primero lean preguntas. Ahora, mira, según el texto, ¿qué pasa aquí? Según el texto, dice, ¿en qué año la partida presupuestal para el sector educativo alcanzó 101 millones de soles? ¿Cuándo? Entonces, cuando tú leas el texto, te vas a dar cuenta de datos numéricos. Ah, mira, fíjate por acá. Mira, acá está. Por ahí está la zona de respuesta. ¿Se dieron cuenta, colegas? Entonces, yo te recomiendo para eso primero leas preguntas, ¿de acuerdo? Listo, vamos a empezar. Todavía, ojo, no hemos trabajado nada. Solo estamos haciendo un pequeño repaso de las recomendaciones. Ya, me están preguntando sobre el primer párrafo, hay que tener en cuenta la alfabetización en su lengua materna. Pregunta número 2, o la segunda dice, según el texto, ¿en qué año la partida presupuestal para el sector educativo alcanzó 101 millones de soles? ¿En qué año? Pasamos, tercera pregunta. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Ya miren, cuando me dice el propósito principal, es igual si te dijera, ¿cuál es el propósito del autor? Ahora, hay dos típicas son, la de expositivo y argumentativo. ¿Ya? Este texto, si está en tercera, es exponer. ¿De acuerdo? Acá, mira, fíjate, si es expositivo, probablemente es exponer. Si es expositivo, te va a dar a conocer, enseñar, mostrar. ¿Me han entendido, colegas? Entonces, esos pequeños detalles tienen que darse cuenta. ¿Cuál es el propósito del texto? O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué te quiere decir el autor? ¿Qué te quiere dar a conocer? Ya. Y si ustedes observan las preguntas, perdón, las opciones, mire, fíjese, estamos hablando de un proyecto educativo indigenista. ¿Qué más? A ver, medidas educativas. Ah, miren, la educación, proyecto indigenista, proyecto educativo indigenista, el carácter pedagógico y lingüístico. Miren, ¿se dieron cuenta de qué trata el texto? De un proyecto educativo indigenista. ¿Sí? Seguimos. No les dije el día de ayer, ustedes ya podían chequear opciones y te aseguro que los evaluadores están en su cabecita con la idea central y suelen colocarlas en las opciones de las preguntas. Ya fíjate, el mensaje del texto me están pidiendo en el 13. Número 14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? Ya, una de estas no es una conclusión del texto. Recuerden que la conclusión generalmente está relacionado con lo principal del texto, o sea, con el proyecto educativo indigenista. ¿Sí? Ay, mira, coincidencia de la vida, fíjate, mira, el proyecto educativo indigenista. ¿Listo? Coincidencia. Ya no hay más. Ya, seguimos. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa? Ya, la idea principal del último párrafo nada más. Entonces, cuando tú leas el último párrafo, debes tener en cuenta que me están pidiendo ahí la idea central. ¿De qué trata principalmente ese párrafo nada más? ¿De acuerdo? Listo, seguimos por acá. Seguimos. Ojo que todavía no estamos trabajando. Pregunta número 15. Ya, eso es justamente lo que me están pidiendo. Entonces, colegas, recomendación, lectura de las preguntas. Ahora, la verdad no más. Mucha gente dice que el razonamiento verbal solo es razonar, analizar, pensar, criticar, deducir. Falso. También es memorizar. Entonces, colegas, traten de memorizar las preguntas, que cuando vayas al texto ubiques zonas de respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Empezaremos. Colegas, les voy a dar 2 minutos, calculo,
para la lectura del texto. Si es que consideras que es muy poco tiempo, escribe en el chat, ¿sí? Porque cuando yo voy a levantar la manito, faltando segundos para cambiar la diapositiva. Tú me pones un minuto más y te dejo un minuto más, ¿de acuerdo? Listo, vamos a empezar. 2 minutos más o menos por cada página. Recuerden que son 3 páginas, ¿de acuerdo? Hay 3 páginas. Listo, empezamos, colegas, con el texto primero. Ahí recuerden que hay una pregunta. Buenas tardes, colega Raquel.
Bueno, colegas, resolveremos, ¿de acuerdo? A ver. em, Como que es un poquito complicado el, el observar todo el material por el hecho que está distribuido en 3 páginas, ¿no es cierto? Es por las condiciones del texto, ¿ya? Antes, por favor, déjenme darle un consejito o de repente una ayuda, colaboración. Yo tengo aquí exactamente 2 dispositivos que están encendidos para poder visualizar lo que está en la pantalla, ¿de acuerdo? Es más, uno de ellos es el celular y puedo observar claramente el contenido o el texto, ¿sí? Pues estoy volteando constantemente y dice, mira, se visualiza perfecto. Entonces, si alguien está con celular, les recomiendo, uno, que el celular lo ponga de manera horizontal y dos, que retire el chat. Es decir, el que se produce en el lado derecho. Le retiras el chat, entonces se va a ampliar completamente el texto, ¿sí? Para que puedan visualizarlo con ellos. Listo, vamos a empezar. Ya, entonces voy a hablar, ya imagino que aquí, si se produce algún eco me avisan, ya, porque repito, estoy con 2 dispositivos para poder verificar completamente si estamos trabajando de manera adecuada o no, como son diapositivas. Ya, primera, ya, perfecto. ¿Sigue el eco o ya no? ¿Sigue? Ya, excelente, muchas gracias. Como les repito, estoy con 2 dispositivos más, por esa razón es pues para ubicarnos, para tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, para efectos de las diapositivas que se pueda observar completamente bien. Listo, empezamos. Colegas, este texto es de carácter expositivo o argumentativo. Perdón, expositivo o argumentativo. ¿Se dieron cuenta que todo está en tercera persona, sí o no? En consecuencia, el texto es de tipo expositivo. Ahora, ¿qué es lo que pretende este texto? Informar, dar a conocer, enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Texto de tipo expositivo. Porque busques informar. Listo. Bueno, ustedes ya leyeron el texto. Vamos a ir a las preguntas y voy a regresar constantemente al texto, al contenido, ¿de acuerdo? Voy a regresar. A ver, pasamos a la pregunta número 11. Recuerden que son ya textos que corresponden a su evaluación, ¿sí? Proceso anterior. De acuerdo con el primer párrafo del texto, ¿por qué para Arguedas? Podrías quitarle para Arguedas, ya sabemos qué es Arguedas. ¿Por qué era una cuestión estratégica que la población quechohablante fuera alfabetizada en quechua? ¿Por qué al estudiante tuvieron que alfabetizarlo en quechua? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Párrafo, colegas, número 1. ¿Ya? Si está un poquito complicado, la visualización me lo dicen, ¿ya? Voy a tratar, colegas, de que sea lo mejor que se pueda. De acuerdo que con esto ya está mejor. A ver, exactamente, colegas, el párrafo 1 es eso de ahí. ¿De acuerdo? Ese es el párrafo número 1. Voy a tratar de agrandarlo. Ya está mejor, creo. Ya, ahora observen. Como yo había leído, recuerdan primero las preguntas, por eso ya me ubico exactamente dónde está. Y está, colegas, a partir de acá más o menos, ¿o no? Dice rápidamente, por si no tuviéramos muy buena memoria, ¿de acuerdo? Entonces podría rápidamente regresar al texto y leemos. Así, para Arguedas, la alfabetización en quechua haría que los indígenas aprendan a leer y escribir exitosamente. Y eso afirmaría su identidad cultural. Clarísimo. ¿Por qué tengo que alfabetizar en quechua? Por su identidad cultural, para afirmar su identidad. Dice, también porque dice, además, este es un conector de suma, además de una cuestión estratégica. ¿Recuerdas que me están preguntando por la cuestión estratégica? Ahí está la respuesta, mira. Según él, la población quechohablante podría sentirse motivada a leer y escribir en castellano, lo que le abriría las puertas hacia la modernidad. Colegas, ahí está la respuesta. ¿Sí o no? Ahí está la respuesta o no. Sí. Entonces, la respuesta, colegas, pasamos pregunta número 11. Ahí, ¿qué marcamos? ¿Por qué se debe enseñar en quechua? Para fortalecer su identidad cultural. Pero ¿por qué la alfabetización?
O perdón, ¿por qué el aspecto estratégico? Porque dice, le va a abrir puertas hacia la modernidad. La respuesta en consecuencia que marcamos. A o C, no hay más. El resto, la B es imposible. A o C, no hay más. A o C, no hay más, colegas. ¿No es cierto? La respuesta literal, textual. ¿Sí o no, colegas? ¿Textual o no la respuesta? Como les había comentado en clases anteriores, para ustedes su evaluación no va a ser muy deductiva que digamos. ¿Sí? Solo que el problemita, ¿cuál va a ser? Que el texto te lo van a poner grande y tal vez allí nos vayamos a perder en las respuestas. Por esa razón, primero leamos las preguntas, colegas, ¿sí? Esa era la recomendación. Correctamente la C, literal la respuesta. Pasamos pregunta número 2. Otra pregunta literal. Según el texto, ¿en qué año la partida presupuestal para el sector educativo alcanzó los 101 millones de soles? ¿Cuándo? 101 millones de soles. Vamos al texto. Error, aquí miren, fíjense, no hay nada de datos numéricos. Recuerden que está en el segundo. Aquí está. Colegas, aquí debe estar. Aquí debe de estar, perdón. Allí. ¿Qué marcamos? A ver, leemos. Ah, uy, acá qué bonito, mira, fíjense. Qué bonito. Ahí está. En guinda. Guinda, perdón, violeta o mora. De otro lado, el despliegue presupuestal para el sector educativo que, colegas, hay que tener cuidado con las comas. Ya, dice, en 1936 era de 15 millones y tantos. Ya, este es verde, es una. Dice, fue de 100, acá está la respuesta, en 1946. ¿Estamos de acuerdo, colegas, o no? En mora. ¿Sí? No. Nos vamos al texto, o perdón, a la pregunta. ¿Qué marcamos en consecuencia? La respuesta opción B. ¿Confirmado? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ya. Colegas, repito, si quisieran complicarte la vida, tal vez van a hacer un juego de palabras con las comas. Tú vas a decir, ¿cómo era? 101 millones pertenece al 46 o a 1946 o pertenece al anterior. Tienen que chequear bien las comas. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hasta el momento las dos preguntas fueron literales. ¿Cómo tendríamos que resolverlo? Repito, por los colegas que llegaron un poco tarde, un tanto tarde, primero leamos las preguntas. Por eso que rápidamente las zonas de respuesta. Por esa razón, colegas, les recomiendo. Pasamos a la pregunta número 13. Recuerden que es de examen de admisión, perdón, de examen de evaluación, colegas, de evaluación, ¿ah? Para ustedes. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Ya, vas a observar las opciones. Criticar las distintas medidas educativas y presupuestales, no. Porque recuerden de qué estamos hablando exactamente, colegas. ¿Del proyecto educativo indigenista o no? De eso trata mi texto. Del proyecto educativo indigenista. Entonces, miren, yo les había comentado hace 3 semanas, si te piden hallar la idea central, el mensaje, el resumen, tiene que estar por regla lo fundamental del texto. ¿Y de qué estamos hablando? La A, proyecto educativo indigenista. B, proyecto educativo indigenista. C, proyecto educativo indigenista. En este caso, las tres tienen el tema central. Ahora la consulta es, ¿qué se dice fundamentalmente del proyecto educativo indigenista? Que se aplicó en cierto momento por Arguedas y que los resultados no fueron muy adecuados o positivos, pero se aprendió. O sea, tuvo un carácter positivo. ¿Dónde está eso? Criticar las distintas medidas educativas, error. Ya, si se está escuchando entrecortado, como dice la colega Jessica, colocan en el chat y yo lo voy a leer. De repente solo es la colega, ¿sí? Por su internet. Ya, colega, ojo, los demás también colocan algo y yo verifico, ya, por favor. Generalmente, colegas, no tengo problemas de internet por el hecho de que mis redes. Sí, sí, ve justamente. Verifique. Está bien, colega Jessica, es usted.
Sí, porque yo tengo colegas por el hecho de la universidad, mi internet es absolutamente correcto, entonces, colega Jessica, usted podría tal vez salir y reingresar, por favor. Seguimos, la A la eliminamos. B, dar a conocer en qué consistió el proyecto. Sí, correcto. ¿Y cuáles fueron sus resultados? Todo un aspecto negativo, pero también se aprendió, y está en los tres últimos renglones del texto. Parece que es la opción B. Seguimos C. Esta, ¿saben? Podría ser el exponer, sí, porque el texto es expositivo. Dije podría ser, pero recuerde que el expositivo también da a conocer, enseñar, también podría ser B. Listo. Dice C, exponer las ideas fundamentales que sustentan el proyecto. Me dan las ideas, o sea, me dicen cuáles fueron las ideas del proyecto. No. En consecuencia, la respuesta, ¿cuál será, colegas? Ahí está. Hay otra forma también, colegas, de que pudieron eliminar la A. Colegas, el criticar se hace en primera persona. Yo creo que tú no estás trabajando. ¿Ah? ¿Te diste cuenta o no? Primera persona a tercera. Perdón, de primera a segunda. ¿Se dieron cuenta o no? La crítica debería ser un texto argumentativo y el texto es expositivo, tercera persona. Creo que clarísimo, pregunta número 13. Pasamos, colegas, pregunta número 14. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? A ver, se supone que si dice que no se puede concluir, hay dos que sí se pueden. ¿Ya? Colegas, yo les voy a recomendar algo. Miren, ya que hemos trabajado también esto, lo que les voy a decir, una conclusión, lo lógico es que se trate de lo fundamental del texto, o sea, del proyecto educativo indigenista. ¿Sí? Listo. Una conclusión, generalmente, ¿saben dónde las encuentran? Generalmente en la parte final del texto. No es que siempre, generalmente sí sucede ello. ¿De acuerdo? Listo. La 13 fue, ahí está, colega Jessica. Opción B de bueno. ¿Listo? Pasamos número 14. ¿Ya? La 14, 14 colegas. Y a ver cómo hacemos, colega Jessica, con la 14. Miren, lo lógico sería que la conclusión sea de lo más elemental o fundamental. Porque si imagínate que tú tienes un alumnito en clases, imagínate que solo te queda un minuto para terminar las labores y se tienen que ir todos al alumnito y le dicen, ya, tus conclusiones. Por obvia razón será de los elementos secundarios o principales, obvio, de los elementos fundamentales, ¿no? Obvio. Entonces, empezamos a trabajar número 14. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? Resolvemos. En la década de 1940, un importante despliegue presupuestal que contribuyó al logro de algunas metas del proyecto educativo indigenista. ¿Sí o no, colegas? Que no fue completamente positivo, pero hubo aspectos sí que lo fueron. ¿De acuerdo? Pasamos opción B. Según Arguedas, la población quechohablante debería primero ser alfabetizada en su lengua materna, si se busca que aprenda a leer y escribir en castellano. Bueno, también eso es cierto, ¿no? En eso consistía el proyecto, que primero aprendan su lengua materna y de ahí que pasen al español. C. El censo de 1961 dejó en claro que las reformas al modelo educativo causaron un aumento en el promedio de analfabetismo, aumento de analfabetismo de la población rural, aumentaron los analfabetos, y eso podemos chequearlo en la parte final. Y en la parte media también recuerdo, dice, voy a retirarme de aquí, voy a pasarme a la parte final. Eso es lo malo de diapositivas con los títulos son largos, eso es lo malo. A ver, dice, a pesar de que existieron estos obstáculos, así hubo problemas. El censo no desató la frustración y el descrédito del proyecto, o sea, completamente no era malo. Se había cobrado ya la convicción de que la educación era un proyecto a largo plazo. Los resultados del censo, más bien, ayudaron, ¿ven? No tuvo completamente aspectos negativos. Ayudaron a comprender que la mejora de las condiciones de vida de los indígenas en el Perú necesitaba no solo innovaciones en las estrategias educativas, no solo el carácter estratégico educativo, sino
sobre todo de reforma socioeconómica. ¿Ven? Aquí está el aspecto positivo del proyecto. En consecuencia, bueno, sí, podemos terminarlo. Esta forma de conciencia fue quizá uno de los aportes más relevantes de lo que implicó el proyecto. ¿Listo? Pasamos a resolver pregunta número 14, ¿no? Recuerdo que era la 14. ¿Qué marcamos en consecuencia, colegas, ahí en la 14? Dice, ¿cuál no fue? A ver, en la década de 1940 hubo un importante despliegue presupuestal que cumplió. Claro que sí, eso es cierto. A ver, la respuesta es B o C, no hay más. Según Arguedas, la población que se quechohablante debería primero ser alfabetizada. Sí, confirmado, ¿no, colegas? Sí, ¿no es cierto? Sí, aunque saben que las conclusiones no son muy absolutas, pero bueno, pero es clarísimo que la C es errónea, ¿no es cierto? Porque en realidad saben que si ustedes se ponen a leer la parte media del texto, ¿qué sucede? Hay personas que ya estaban aprendiendo el castellano y resulta que estas personas se iban a la costa. Entonces estaban dejando a los quechoblantes. Por esa razón, pues que aumentó tal vez, o hay posibilidad del aumento de qué? De quechoblantes que no hayan aprendido español. ¿Por qué? Porque se fueron a la costa. En la parte media recuerdo yo, parte final de la segunda página, recuerdo. Pasamos número 15. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa la idea principal del último párrafo del texto? Lo principal del texto. Último párrafo, aunque ya lo habíamos leído hace momentitos. Ahí está, colegas. A ver, tienen lo principal del texto. Tienen para eso un minutito. Colegas, los demás, ¿están observando la proyección? Sí. Eh, ya, muchas gracias. Colega, colega Saida, lo que tiene que hacer es quizá retirarse y nuevamente ingresar, porque sí se está observando. A ver, por favor, háganlo. Resolvemos. Dice, los resultados del censo ayudaron a comprender que la mejora de las condiciones de vida de los indígenas de Perú no solo eran sus estrategias, sino tenía que haber reformas socioeconómicas. Esta toma de conciencia fue quizá uno de los aportes más importantes de lo que implicó el proyecto educativo indigenista. ¿Cuál? Las reformas socioeconómicas. Resolvemos pregunta número 15. ¿Qué marcamos allí, colegas? A ver, ¿qué es lo más importante? Ya, la C es imposible. Solamente es A y B. C, imposible. C, imposible. ¿Qué marcamos? ¿Qué es lo fundamental de la última parte? Lo fundamental del censo que fue y del proyecto nos hizo ver que tenía que haber una reforma de carácter socioeconómica. En consecuencia, la respuesta, ¿cuál será? ¿Confirmado, colegas? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Ya. Nos vamos a detener, por favor, un minutito para dar un par de consejitos o ayudas.
Excelente, colega Mayra. Colegas, mi primera, de repente no lo saben, ¿ah? O de repente ustedes saben mucho más que mi persona con respecto a lo que estamos trabajando, con respecto a la computación, el internet, el celular, etcétera. Si es que no se está viendo muy grande que digamos, te recomiendo que estás en el celular que lo pongas de manera horizontal y le quites el chat. Se va a ver completamente. Eso es lo que estoy haciendo yo. Si ustedes verificarán, aquí lo estoy chequeando, en otro dispositivo también. Y pueden observar que, bueno, si se puede ver. Esto es absolutamente grande. ¿Sí? ¿Qué más? Voy a ir pimponeando, ¿de acuerdo? Por el hecho de que los textos son largos y obviamente te va a corresponder de la misma forma en tu examen. ¿Sí? Pasamos a resolver texto número 2. No olviden que son ejercicios o textos de evaluaciones anteriores de los últimos, ¿sí? Los últimos años. Pasamos texto 2. Para los colegas que acaban de ingresar, por ejemplo, este texto número 2, ¿cuántas páginas tiene? 1, 2 y 3. Cada página lo vamos a hacer en 2 minutos, ¿de acuerdo? Cada página. Le voy a levantar la manita segundos antes de cambiar a la segunda página, ¿sí? Por favor. Listo, texto número 2. También lo que te recomendé varias veces ya en estas 2 semanas. Primero, lectura de preguntas. Para esto, si no salgo la respuesta, me tengo que retirar. Podríamos chequear las preguntas, colegas, para que vayamos practicando. Miren, mira, 16. Vas a ver cómo podríamos hallar la idea central sin necesidad de leer el texto. Según el texto, ¿a qué se debe que nuestras acciones como consumidores o productores afecten el estándar de vida de otros? O sea, muchos dependen de mí. ¿Hasta ahí trata de eso, no, joven, colegas? Mis acciones como consumidor o productor tienen que ver con la vida de los demás. Hay una influencia, ya, a la forma de que opera la economía global, a la falta de cooperación, etcétera. Pasamos, preguntas sobre todo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es, o sea, una opción falsa? Esta yo te recomiendo que leas las 3 opciones, porque hay 2 que son verdaderas, porque me están diciendo inconsistente. A ver, el desarrollo del pensamiento crítico puede permitir que los ciudadanos actúen. ¿Recuerdas hace rato? Si yo consumo, produzco, te va a afectar a ti. Mira, ¿cómo debemos actuar? Cooperativamente, en la resolución de problemas en común. ¿Ah? Lo que yo haga te va a afectar. ¿Se dieron cuenta? Sin necesidad de leer el texto, colegas. B, el reconocimiento del carácter heterogéneo. Bueno, hay una heterogeneidad en todos nosotros. Las naciones son diferentes, heterogéneas. Es insuficiente para que personas desenvuelvan. Seguimos. Las instituciones educativas deben concentrarse en formar estudiantes capaces de competir entre sí en función de las demandas económicas. Creo que no está muy difícil entender de qué trata el texto. De que lo que yo haga o lo que tú hagas tiene influencia en los demás. Y te diste cuenta que las instituciones educativas están relacionadas con estas actitudes o actividades o no. ¿Cómo dice que son las naciones? Heterogéneas. Pasamos, siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad principal de la autora al mencionar la escuela que se implementó en la India? Ya, dice mostrar, ya, entonces hay una implementación de la escuela en la India que la autora nos muestra. Una implementación de una escuela. Seguimos. Siguiente pregunta. En el texto, la autora menciona que es necesario desarrollar diversos conocimientos fácticos, hechos, en la escuela para que los estudiantes se conciban como integrantes de un mundo heterogéneo. ¿Recuerdas esta nota? Si yo hago algo, te va a afectar a ti. Y recuerdas que te decía que el mundo es heterogéneo. Confirmado. ¿El texto de qué trata? Que lo que yo haga te va a afectar a ti, a los demás. El mundo es heterogéneo, variable, diferente. ¿Cuál no es un conocimiento fáctico? Se supone que el texto trata de conocimientos fácticos. Siguiente pregunta. ¿Cuál toca? La número 20. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa la idea principal? A ver, si tú chequeas a ver qué palabras coinciden, estamos hablando de la educación, mundos diversos. Mira, fíjate, ¿recuerdas que las naciones son diversas? Ajá. Debe haber un respeto por las distintas tradiciones del mundo, claro, porque todo el mundo tiene diversas tradiciones. Creo que está confirmando de que en el mundo es heterogéneo. Todos tenemos diferentes tradiciones.
Ya, bueno, hay ganancias sobre determinados aspectos. A ver, y no hay más. Ahora sí, colegas, 2 minutos por cada página, ¿de acuerdo? Empezar. Perdón que te corte. De inmediato, ¿qué tipo de texto es? Expositivo, argumentativo. Con el renglón uno ya salió la respuesta. ¿La tienes ya o no?
Podemos resolver ya, colegas, ¿no es cierto? Sí. Mire, si nosotros chequeamos el texto, podemos verificar ya algunas respuestas o no, ¿sí? Ahora, mira, yo te había dicho qué tipo de texto es, si es expositivo o argumentativo. Ya mira, con la palabra uno, la respuesta ya salió. Texto de tipo argumentativo, ¿sí? Vivimos en un mundo, primera persona, opinión personal del autor, texto argumentativo. Imagino que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Imagino que todos sí. Ahora, te voy a recomendar algo, y esto lo hice en la clase pasada, sí, pues el día de ayer lo hice. ¿Recuerdas cuando marqué algunos conectores? Te recomiendo y te había comentado también, que los conectores son sumamente importantes. Mira lo que dice acá. Por lo tanto, es irresponsable la indiferencia que mostramos sobre cómo nuestros actos inciden en la vida de otras personas. O sea, ¿qué significa eso? Que mis actos inciden en los demás. Y lo que dice en la parte de arriba, que todos nos encontramos relacionados. Si quieres solucionar un problema, tiene que haber un diálogo, mira, fíjate, multinacional. Clarísimo el texto. ¿Quién va a influir ahora para que nosotros podamos vivir en armonía con los demás y con sus culturas diferentes? Las escuelas, dice acá. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos solucionar problemas de planeta, algún tipo de carácter social, geográfico, etcétera, tiene que ser mediante nosotros, pero en convivencia con los demás. ¿De acuerdo? Ahora fíjese, también aquí, mira, me acabo de dar cuenta, aunque yo lo había hecho en la lectura. Mire, fíjese, hay otro conector por eso. Mira, por eso es necesario procurar que desde edades muy tempranas los estudiantes aprendan a relacionarse con el mundo. Colegas, los conectores tienen que chequearlos. ¿Sí? Acá mira también, mira, por lo tanto, todas las instituciones educativas tienen una tarea importante y urgente, desarrollar en los niños, ¿qué cosa? Integrantes de una nación heterogénea. Fíjense, los conectores colegas. Por lo tanto, en consecuencia, entonces, etc. Mira por acá. A ver, a ver, a ver. ¿Recuerdas que hay una pregunta sobre la India? Está acá. Fíjate, sobre la India. Hay una pregunta, ¿recuerdas sobre el carácter fáctico o no? El carácter fáctico. Bueno, acá no se puede subir, pero acá está. Mira, conocimientos fácticos. ¿Ven? Zonas de respuesta. ¿Se dieron cuenta o no? Pasamos a resolver primera pregunta. Según el texto, dice, ¿a qué se deben nuestras acciones como consumidores, productores, afecten el estándar de vida de otros? ¿Por qué razón lo que yo hago afecta a los demás? ¿Por qué? Está en el inicio del texto. ¿Por qué? Vivimos en un mundo donde nos encontramos uno frente a otro cruzando las brechas de la geografía, el lenguaje y la nacionalidad. Todos dependemos de... Claro, ¿por qué lo que yo hago te afecta a ti? Porque todos vivimos dependientes unos de otros. Todos dependemos de personas que jamás hemos visto, ya que a su vez dependen de nosotros. La respuesta y la pregunta número 16. A ver, chequealo. ¿Por qué tus acciones me afectan a mí? ¿Por qué existe una interdependencia? ¿Cuál sería entonces la respuesta? 16. ¿Por qué razón hay interdependencia? ¿Por qué tú dependes de mí? Yo dependo de ti. ¿Por qué? La respuesta es porque estamos todos globalizados. ¿Confirmado o no, colegas? ¿Sí? Pasamos pregunta número 2. Tenemos que entender completamente la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es inconsistente con la postura? Me están pidiendo una falsa o contraria. Pregunta 17. A ver, ¿cuál marcamos? Una falsa o contraria. Esa es la respuesta. Según el texto, una
Institución educativa, ¿para qué sirve? Para fomentar, enseñar, practicar, ¿qué cosa? Un mundo en comunidad. ¿Cuál es la respuesta entonces? Empezamos con la A. Me están pidiendo, ojo, una falsa. El desarrollo de pensamiento crítico puede permitir que los ciudadanos actúen cooperativamente, cierto. Para la resolución de problemas, sí, cierto. Si actúan cooperativamente, van a solucionar problemas del mundo, del planeta, de manera general, global, colectiva. Correcto, o sea, la A sí manifiesta la autora. B, el reconocimiento del carácter heterogéneo, sí somos diferentes, de las naciones es insuficiente para que las personas se desenvuelvan eficazmente en el mundo. No solo hay que reconocer, sino debemos entender, actuar en colectividad y resolver dichos problemas. Ahora se observa, las instituciones educativas deben centrarse en formar estudiantes capaces de competir entre sí. Eso es lo, según el texto, ¿ah? Eso, de eso trata el texto, de que un estudiante sea más competitivo que el otro. No, eso no trata el texto. El texto trata de que vivimos como se debe enseñar qué cosa, la cooperatividad entre los estudiantes. Clarísimo, ¿no, colegas? Muy claro, ¿no? Ojo, tienen que basarse en el contenido, salvo que te dijeran qué se deduce del texto. Bueno, pues ahí sí entrarían conocimientos previos. Pero aquí es la respuesta textual. Pregunta textual, respuesta textual. ¿De acuerdo? Pregunta número 18. Dice, ¿cuál es la finalidad principal del autor al mencionar la escuela que se implementó en la India? Me están preguntando finalidad de la implementación de la escuela en la India. Entonces, por esa razón, se supone que si lo tenemos impreso, se supone que hemos marcado dónde se encuentra la India. Acá está. Ya, dice, inauguró una escuela primaria en la India en la que se enseñaba a los niños y a las niñas en qué consistían las distintas tradiciones étnicas y religiosas de su país, ya, a conocer las tradiciones de su país, allá y de otras naciones. En esta escuela se celebraba, ya, listo, entre los hindúes, es decir, los niños de la India, los estudiantes de la India, los cristianos y los musulmanes, y con frecuencia, se organizaban distintos festejos religiosos en los que actuaban todos los estudiantes, para aprender primero sus costumbres y luego las de los demás. Se buscaba que la educación de los niños y las niñas se fundara inicialmente en las tradiciones locales, sus costumbres, con un dominio sólido del idioma, que es una costumbre, y con las costumbres bengalíes, para luego expandir sus horizontes hacia el reconocimiento de tradiciones que no les eran propias, o sea, aprender y respetar tradiciones ajenas. Y ahora mira lo que dice la explicación. Ejemplos como estos demuestran que se puede aprovechar la curiosidad natural de los niños y las niñas para contarles historias que sean acordes, de acuerdo a su edad, y sobre las diversas tradiciones del mundo y respetar dichas tradiciones, pidiéndoles que describan sus prácticas, etcétera, etcétera. Fomentando el respeto por las tradiciones ajenas. En este sentido, ya, bueno, ya esto está de más. ¿Qué pregunta era? La 17, creo. Era, ya está, ahí estaba la siguiente, ¿no? Esta es. La respuesta, colegas, tienen 30 segundos, a ver. Y es textual. Qué dice el contenido? Respetar, perdón, cuando decía reconocer y respetar las tradiciones ajenas. La respuesta en consecuencia.
La B es imposible, opción B. Subrayar los resultados positivos, error. ¿Qué cosa es lo que busca? Enseñarle al niño sobre sus tradiciones, luego expandirse, enseñar tradiciones fuera de su localidad, respetarlas. ¿Confirmado o no? ¿Sí o no, colegas? ¿Confirmado? Yo creo que sí. Opción A, 18, A, 19. A ver, un segundito, por favor. Ya, listo. Opción, opción, digo, P19. En el texto, la autora menciona que es necesario desarrollar diversos conocimientos fácticos en la escuela para que los estudiantes se conciban como integrantes de un mundo heterogéneo. ¿Cuál es uno de esos conocimientos fácticos? A ver, deben desarrollar varios conocimientos fácticos para concebirse como integrantes de un mundo heterogéneo. ¿Cuál es una práctica, según el texto? ¿Cuál es una práctica? Recuerdo, en esta segunda, acá está, acá está. En este aspecto de la educación requiere más que una simple manifestación de principios como mostrar respeto, ya hay que mostrar respeto por el otro, ser consciente del carácter diverso del mundo. Es necesario que se desplieguen una gran cantidad de conocimientos fácticos. Se trata de conocimientos sobre los varios subgrupos étnicos, respetar subgrupos étnicos, religiosos nacionales que conforman la propia nación y sobre logros, las luchas y los aportes de esos subgrupos, pero también acerca de sus tradiciones y costumbres. Conclusión, ¿en qué consisten los conocimientos básicos? Respetar las costumbres de los subgrupos. Pasamos, pregunta, ¿qué es? ¿Qué pregunta nos toca? A ver, um, ¿qué es? Dios, ya me perdí, ya me perdí. El 19, perdón, ya me perdí. Ya, ahí está. Listo, perfecto. Muchas gracias, Olivia Maya. En el texto, ¿cuál es uno de esos conocimientos? Respetar a los subgrupos, conocer sus tradiciones y respetar dichas tradiciones de estos subgrupos. La respuesta, error la A, terrible la A. ¿Qué tiene que ver el comercio internacional? Tampoco. ¿Qué tiene que ver ahí los desafíos ambientales? Nada que ver. ¿Confirmado, colegas, o no? ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Pasamos número 20, la última, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa la idea principal del texto? Para esto, colegas, tendríamos que chequear. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata? De que la educación debe enseñar a los niños a la cooperación y proyectar a la solución de diversos problemas. Respeto de la cultura de la heterogeneidad y solucionar problemas globales. La respuesta, ya, nada que ver la C es imposible, como las del mercado. ¿Qué mercado? Imposible C. A o B no hay más. La respuesta. Y justamente, toda esta cooperación que se va a enseñar a los niños, justamente ¿dónde se va a dar? En la escuela. La educación es fundamental para afrontar problemas de alcance mundial como integrantes de una, listo, creo que estaba algo simple. ¿Sabes qué? Te voy a plantear algo. Acá, ya, la respuesta ya está, colegas, a la 20 ya hemos hecho todas. Ahora te voy a preguntar acá, rapidísimo nomás, rapidísimo nomás. No vaya a ser que te llegue complicado. Colegas, van a leer, me voy a retirar de aquí, a ver, me voy a retirar de aquí. Es el problema de, ya, acá está, acá está, aquí está, ya, aquí está. Colegas, consulta este pedazo de aquí. ¿Es solución lo que estoy pintando de rojo? ¿Sí o no? A ver, sabemos que hay brechas, hay diferencias, pero dependemos uno de otros.
¿Es solución o no, colegas? ¿Sí o no? ¿Qué dices lo del rojito? ¿Es solución o no? ¿Sí o no? Sí, en este sentido, claro, en este sentido, los programas curriculares de educación básica podrían planificarse enfatizando el desarrollo de las competencias necesarias para que esta es la solución. Entonces, colegas, les consulta, este texto debería denominarse causa-consecuencia o problema-solución. Creo que está muy simple, ¿no es cierto? Problema-solución. Ya habíamos quedado, colegas, en textos anteriores. Si tienes duda que es entre causa, consecuencia y problema, solución, haz algo simple. Vete para abajo, te dije. Y en la parte final, si tú observas que hay solución, en consecuencia el texto se llama problema solución. Si no hay solución, lo más común es que sea causa consecuencia. Como lo de rojo es solución, la respuesta final, problema solución. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pasamos a resolver. Ah, texto argumentativo. Ah, otro pequeño detalle que te había comentado. Pequeño detalle. Te dije así, los textos argumentativos guardan relación con los de problema-solución. No siempre, pero muchas veces he visto eso. Los expositivos con los de causa-consecuencia, ¿sí? Generalmente guardan relación. ¿De acuerdo? Muchas veces he visto eso, muchísimas veces. A ver, denme un segundito. Texto número 3, colegas. Igual, 2 minutitos, ¿ya? Salvo que tú me digas menos, lo hacemos en menos tiempo. Texto 3. Levanta la manita, ya sabes.
Ya, resolvemos, imagino, colegas, ¿no es cierto? Consulta, ¿el texto este será expositivo o argumentativo? El texto es expositivo, ¿sí? Ahora la consulta es, ¿el autor en la parte final plantea una solución? No. Entonces, más, mira, y fíjate, coincidió con el comentario de hace 15 minutos o 10. ¿Qué les dije? Generalmente el expositivo coincide con el de causa-consecuencia. Y el argumentativo, no es que siempre, colegas, coincide generalmente con problema-solución. Entonces, al ser expositivo, la respuesta es también causa-consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A ver, el texto, colegas, no está muy complicado que digamos. Miren, ya lo hemos hecho de manera natural como si fuera un examen, es decir, lectura de texto. Pero para eso ustedes deberían primero leer las preguntas, ¿sí? No vamos a olvidar. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a resolver pregunta número 21. Y dice así. ¿A qué se refiere la autora del texto cuando afirma que los países del Triángulo de Litio se enfrentan a una intrincada situación? ¿Qué cosa es el Triángulo de Litio? Esto está aquí, fíjate. Entonces habría que leer de un punto seguido, más o menos aquí. Por culpa del litio, bueno, el litio está ocasionando problemas a las aves. Los flamencos son las aves más afectadas debido a que en épocas de calor emigran hacia las lagunas y pantanos ubicados a 4.000, etcétera. Dice, en un lugar denominado Triángulo de Litio. Allí van las parihuanas, perdón, los flamencos, ubicados entre Argentina, Bolivia y Chile. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una, el litio o la extracción está produciendo una afectación a los flamencos. Entonces, la respuesta, pregunta número 21. ¿Qué marcamos 21? Dice, ¿a qué se refiere la autora del texto cuando afirma que los países del Triángulo de Litio enfrentan una intrincada situación? ¿Ya? Se supone que es el lugar donde se encuentran estas aves y que obviamente están recibiendo perjuicios, ¿no es cierto? La respuesta en consecuencia, creo que nada difícil, ¿sí o no, colegas? También la respuesta textual, ¿no es cierto? También es textual la respuesta, ¿no, colegas? Me he dado cuenta que entonces, no sé si hasta aquí alguien de ustedes ya se habrá acomodado a lo que les comenté. Te recomiendo que primero leas preguntas, es la recomendación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el texto es muy grande. Si tú leyeras primero el texto y buscaras triángulo, bueno, colegas, perdónenme, a veces suelo ser muy evidente. Yo he dado en mi vida 6 exámenes de admisión a San Agustín, ¿ya? Miren, ustedes también han dado examen de admisión alguna vez, o algunas veces. Se habrán dado cuenta, en un examen hay ligeramente presión. Quieres buscar una palabra en el texto y es corto, no la encuentras. Se te pierde. Temor, qué sé yo, pánico, nervios, susto, no, qué sé yo. Entonces te recomiendo. Triángulo de litio, le hice la pregunta, entonces cuando leas el texto, y subrayas triángulo de litio, la recomendación con ello. ¿Por qué razón? Porque tu texto es largo. Como es largo, se te van a perder las palabras. Recomendación, primero lectura de preguntas. Si quieres, también las opciones. Clarísimo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De litio. Mira, fíjate. Opción que no tenga litio no es respuesta. La A es litio, la B es litio, la C es litio. Las tres tienen el tema central. Entonces no hay problema, seguimos trabajando. ¿Qué se dice fundamentalmente de litio? Bueno, uno que se extrae. ¿Y esto qué ocasiona? ¿O qué causa? ¿Qué causa? Problemas que, ¿en qué? Las aguas, los flamencos, ¿las sabes o no? La respuesta, ¿cuál será entonces? La pregunta, ¿ya? ¿La tienes? ¿La tienes? Levanta tu manita nomás. No te voy a preguntar, solo me refiero si ya la tienes. ¿Sí? ¿La tiene? ¿Ya la tienes, no? A ver, vamos a hacerlo por partes. Profesor, ¿de qué estamos hablando? De la extracción de litio. ¿Ya? Sí, excelente, Jessica, muy bien. Profesor, ¿estamos hablando de qué? De la extracción del litio, ¿ya? Ahora, ¿qué se dice de esta extracción? Que está causando problemitas con los flamencos y con las aguas. Ya, la respuesta en consecuencia, ¿cuál será?
Simple. La extracción de litio peligra, ¿qué cosa? O causa peligro, ¿dónde? En la biodiversidad. ¿Confirmado, colegas, todos? ¿Confirmados? ¿Confirmado, no es cierto? Creo que no hay ningún problema, ¿no? Se dieron cuenta que estos textos todavía son más simples de los que hemos trabajado, ¿no? Solo, ¿cuál es el pequeño detalle? Perdóneme que sea incisivo. ¿Cuál es el pequeño detalle nada más que tú tienes que agregarle? Leer preguntas primero. Leer primero las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque el texto es largo. Dice, lee el siguiente fragmento del texto ya. Lo cierto es que, aunque... primero la preguntita, a ver, ¿cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido? Ah, ya, esquilmar. Acá está, mira, fíjate, esquilmar. Ahí está esquilmar. Penúltimo renglón, el medio. A ver, leo el contexto. Lo cierto es que, aunque nadie se cuestione sobre la necesidad, tenemos que explotar el litio, abandonar, ya, claro, tienes que abandonar combustibles fósiles, ¿es cierto? Para frenar el cambio climático, ¿cierto? La transición energética tampoco debe de entenderse como un cheque en blanco, o sea, no es que evitar explotar el petróleo, sí o sí tiene que explotar el litio, no, pues hay que tener cuidado. No vas a entregar un cheque en blanco para extraer el litio a costa de la biodiversidad de la zona, los flamencos, afirma Heredia. De lo contrario, se corre el riesgo de dañar las reservas de litio. Ahora, exactamente, mira las opciones. Exactamente no dañar, sino dañar el medio ambiente. Dice, se corre el riesgo de esquilmar las reservas de litio y arrasar con un ecosistema. ¿Qué cosa es esquilmar? Error, malgastar. Acabar con las reservas o destruir las reservas. Porque lo que van a hacer es explotar el litio para un bien, ¿no es cierto? ¿Sabes qué te recomiendo acá que hagas? Si es que no te sale, bueno, colega Mayra, no le estoy diciendo que está mal o bien su respuesta, ¿no? Por si acaso. Si no digo, si no le saliera, yo te recomiendo que hagas algo. Imagino que algunos de ustedes también de repente lo está haciendo. Quita la palabra, colega Percy, quitas acabar, la pones en lugar de esquilmar. Destruir, la colocas en lugar de esquilmar y lees. A ver, con la A. Se corre el riesgo de acabar las reservas de litio. Se corre el riesgo de acabar las reservas de litio. La otra, pasar de la energía fosilizada, pasarnos a la de litio, se corre el riesgo de destruir las reservas. ¿Es destruir las reservas o acabar con las reservas? ¿Ven? Creo que está más simple. Ojo, colega Percy Mayra, no dije que está mal su respuesta, ¿está? Solo digo, me parece que es mejor de esa forma. Se corre el riesgo de acabar con las reservas de litio o destruir las reservas de litio. ¿Cómo sería destruir las reservas? Destruir será el medio, ¿o no, colegas? La respuesta en consecuencia, ¿cuál será? Acabar con esa reserva, porque ya no van a utilizar pues combustible fósil, petróleo, sino ahora el litio, o sea, acabar con estas reservas. La respuesta. Ahora, colegas, siempre estamos trabajando, si es que hacemos un poquito de teoría, esta pregunta es denotativa, ¿de acuerdo? Es denotativa, textual literal, no están interpretando, ¿sí? Textual literal. Pasamos a la número 24. Una docente, buenaza, la pregunta esta la leí ayer, estaba buenaza, buenaza. A ver, colegas, tienen 40 segundos, a ver.
Dice, no es imparcial. Creo que contigo, colega Percy, trabajamos eso, ¿no? Cuando le ponías un no, dijimos, aplicamos, se va, ¿recuerdas? Creo que fue contigo, ¿no, colega Percy? Si dice que no es imparcial. Eso es, colega Percy. ¿Qué hicimos? Le borramos, a ver, dame un segundito. Le borramos el no y le borramos el im, ¿no es cierto? ¿Recuerdas o no, colega Percy? Entonces, ¿qué dirías? Si fuera parcial. Ah, verdad, pues si fuera parcial. Entonces acá tendríamos que leer así. Me parece que hoy en día, si la información fuera parcial sobre las graves consecuencias ambientales de la extracción de litio en el altiplano, o sea, si fuera parcializado, las investigaciones que se pueden consultar al respecto, están claro, si es parcial, están sesgadas o no. Si yo soy el explotador entonces, y yo mismo hago la investigación, sería pues parcial, sería sesgada mi opinión o no. Está clarísimo. Buenaza la pregunta, buenaza. La respuesta, si la información fuera parcial y sesgada, ¿qué pasaría? Sí, ¿no? Está muy claro, ¿no? Si fuera todo parcializado, las empresas dedicadas a la extracción de litio son aquellas que también financian los estudios. ¿Clarísimo o no? Hay pues parcialidad, está sesgado. Sí, no, colega, parece clarísimo eso es lo que hemos hecho, negación, negación, ¿no? Clarísimo está, ¿no es cierto? Y justamente, si hay parcialidad, hay un sesgo. Y la empresa que hace el estudio es la misma que explota. Entonces, es sesgado, es parcializado. 25. ¿Cuál es el propósito principal? Ya, ¿qué tipo de texto es? Expositivo. Ya, expositivo. Ujú. ¿El texto de qué trata? De decirme, o trata de la explotación del litio y sus consecuencias negativas. ¿Sí o no, colegas? Decirme esto es malo, negativo, por culpa de la explotación, causa-consecuencia. La respuesta, sí, ¿no es cierto? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el propósito? De manifestarme que existe una explotación de litio en el altiplano y esto tiene consecuencias negativas. ¿Dónde está eso? Confirmado. Dar a conocer los riesgos ecológicos que implica extraer litio en el altiplano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Ah, otro pequeño detalle. Informar, dar a conocer. ¿Ves? Mira, fíjate, mira. Como es expositivo, dar a conocer. También puede ser explicar, ¿ah? Ojo, también puede ser explicar. ¿Sí? Dar a conocer. Listo, colegas. ¿Saben qué podríamos hacer? Este está complicadote. Ya lo he revisado, está complicado. Bueno, no está complicado. Hay una pregunta o dos que traen dudas. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ver primero las preguntas, ¿ya? Pero rápidamente, porque nos quedan solo 25 minutos. A ver, veamos un segundito, por favor. Ya, miren, ¿cuál es la idea principal del primer párrafo? Ojo, concéntrate en el primer párrafo, que es lo principal. Ya, acá hay otra pregunta. Ya, esta. ¿A qué se refiere la autora del texto cuando afirma que los... Ah, no, pues, Dios. Perdón. Ya, este es el 4. Ya, este es el 4. Perdónenme, estoy medio perdido. Ya. Listo, es esta. Primera pregunta. ¿Por qué David se arrepintió de contemplar al muerto desconocido durante tanto tiempo? ¿De qué trata el texto? Yo soy David, me arrepiento de ver al muerto durante tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué me arrepiento de ver al muerto tanto tiempo? Perdón, pasamos dos. ¿Cuál es el rasgo de la personalidad de David que sobresale entonces, en todo el texto, ¿qué rasgo de personalidad le observas a David? Solidaridad, es un tipo precipitado, introspectivo, intro hacia adentro. Intros. Perdón. ¿Cuál de las siguientes consecuencias, perdón, cuál de las siguientes secuencias de hechos se ajusta a un orden cronológico de la historia?
¿Sabes qué? Yo leería todito esto, o al menos una de ellas. Con esto me va a enterar de qué trata el texto. David vio al muerto desconocido sentado en una banca. Este mismo señor tomó un bus para regresar a su casa. David entró en una tienda a comprar algo para cenar, ¿ya? David observó a un muerto, igualito que arriba. David bajó corriendo por la escalera, solo que acá se regresa a casa en un bus. David decidió dejar de trabajar e ir a su casa. David temió que el muerto desconocido lo esperara dentro de su casa. David revisó todas las habitaciones antes de ir a acostarse. David pensó en irse a su casa y buscar un hotel. Ya. Ujú. En el quinto párrafo, ese problemita. En el quinto párrafo se ha usado la palabra baladí. Yo sé que baladí significa trivial sin importancia, ya. Todas las noticias de la radio sonaban baladíes. No podían competir. Esta es una pregunta de denotación, colegas. Denotación, textual, literal. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido? La respuesta es literal, textual. ¿Recuerdan o no? Igualito al diccionario, baladí. ¿Ya? Aunque es también necesario mirar en el texto. A partir de las acciones realizadas por David, realiza varias, ¿no? Creo que dice, mira al muerto, regresa a su casa, o prefiere dormir en un hotel que en su casa, y algo así dice. A partir de las acciones realizadas por David, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Ya? Y finalmente, este es el último párrafo del texto. Desde ese día David no ha dejado de, etcétera. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa una conclusión que puede desprenderse de este párrafo? Colegas, esto lo hemos hecho en clases. De acá tienes que deducir algo, tienes que deducir. ¿Recuerdan que hemos hecho la deducción? Deducir, inferir, colegir, desprender. Ahí está, colegas. Desprender. Ahora sí, igual como hace un momento. Sí, por favor, 2 minutitos y continuamos.
Imagino que resolvemos colegas, ¿no es cierto? A ver, un segundito. Ya. Pasamos a resolver pregunta número uno. Este texto me parece que es del 2022. Dice, ¿por qué David se arrepintió de contemplar al muerto desconocido durante tanto tiempo? ¿Por qué se arrepintió de contemplar? Porque estaba, ¿por qué se arrepintió? O sea, por verlo inicialmente es que lo posteriormente lo ve en todos lados. ¿Sí o no? La respuesta en consecuencia, confirmado o no, lo sigue a todas partes. Lo ve en todos lados. Perfecto, colega Jessica. Correcto. Pasamos. ¿Cuál es el rasgo de personalidad de David que sobresale a lo largo del texto? Imposible que tiene un carácter solidario. No hay una colaboración, apoyo, afecto, ¿no? Por el muertito. Error la respuesta es precipitado introspectivo. Porque todo es idea de él, porque hay un momento en que va nuevamente al tanatorio, a la morgue, y lo observa allí que está el muertito. O sea, todo es carácter interno. En consecuencia, la respuesta, precipitado o introspectivo. Es imposible solidario. Imposible. Confirmado los colegas. Es una idea de él, nada más. Ahora, colegas, no vamos a olvidar, y en más de un ejercicio, más de una pregunta pasado esto, eh, de tres opciones, hay una que generalmente es terriblemente errónea. Hay dos posibles. Entre esas dos trata de ser lo más preciso posible, de acuerdo como tengas dos opciones. Si es sobre todo si las dos opciones son largas, trata de que sea precisa la respuesta. A ver, uy, está complicada. ¿Cuál de las siguientes secuencias de hechos se ajusta a un orden cronológico de la historia? A ver, David vio a un muertito desconocido sentado en una banca, ¿ya? No, error, me cierto, sentado en una banca. Tomó bus para regresar a su casa. Ya, David. Fue corriendo desde escalera, no vino a dejar. Ujú, ujú. Esto es la B es con respecto al conserje. Terminó, tenía que muerto conociendo dentro de su casa, ya es cuando se retira a su casa. Ujú. No, pues la C es imposible, ¿te diste cuenta o no? La última, David pensó en irse a su casa y buscar un hotel. Es anterior, error la C. A o B no hay más. A ver, A o B. Recuerdo, toma el bus, baja y ve al muertito en la banca. Error la respuesta. ¿Confirmado B o no? Cuando se encuentra en su trabajo. Observó al muertito desconocido en el interior del ascensor. Luego de ahí baja corriendo y hace una consulta. Y luego decide de trabajar por ir a su casa. La respuesta B. No estaba nada difícil. Baladí. Pregunta a colegas, textual literal denotativa. La hemos trabajado. Baladí sin importancia. En consecuencia, ¿qué significa? Significa sin importancia. Baladí, trivial. ¿La tienen? Insustancial, insignificante, baladí, trivial. La música, perdón, ¿cómo era? Todas las noticias de la red sonaban de 10, sin importancia, porque estaba más prestando atención al muertito cuando estaba manejando. ¿Sí o no? Baladí, trivial, sin importancia. Siguiente, 5. A partir de las acciones realizadas por David, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Una acción verdadera.
Imposible renunciar a su trabajo. Jamás. Jamás lo dice. A, error. Esto está fácil. La C incluso tiene preocupación de cuando llega a casa. Por eso es que se pone a buscar en las habitaciones, ¿no es cierto? La C también es errónea. Dice, David dejó de sentir preocupación. No, siente preocupación. Por eso es que cuando llega a casa, busca en las habitaciones. Hay preocupación. La respuesta, colegas, recuerdan, no, que regresa al tanatorio para ver si seguía allí. Y si estaba, y una mujer lo acompañaba, ¿recuerdan o no? Una mujer lo acompañaba. Y la última pregunta, número 6. Este es el último párrafo del texto. A ver, eso tienes a ver un poquito. Opción B de bueno, imposible. B de bueno. La respuesta, correcto, 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 correcto. David siente que pese a que está vivo, porque me está pidiendo qué cosas podrías deducir, ¿no es cierto? Desprender. Siente que pese a estar vivo, su condición de vida actual es equivalente a la del muerto desconocido. ¿Por qué? Por su soledad. ¿Sí o no? Listo, colegas, eso es todo. Hemos acabado. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a algún tipo de pregunta? Ya saben que he estado revisando los otros exámenes del 19, del 18, y no les han tomado pregunta de extrapolación. Por si se te tomaran, recuerda, una de extrapolación es la pregunta que hacen al revés y respondes al revés. Algo así como que acá. A ver, si te pregunta de extrapolación en este texto de David, dijeras, a ver, si David no hubiera visto al muerto, se supone que hay que marcar una negación. O sea, lo contrario que dice el texto. Jamás sentiría preocupación por dicho personaje. Pregunta al revés, respuesta al revés. ¿Qué más? Título no he visto, pero ya sabes, el título tiene que ser frase corta que no tenga verbo, cortito. ¿De acuerdo? Algo así como que en este texto podría ser la preocupación de David o David y el muerto. ¿Me entienden o no? Por ejemplo, en el texto anterior del litio, perdón, ¿cómo era? La extracción de litio por el texto. Otro título podría ser las consecuencias de la extracción de litio, título. Tiene que ser corto, ojo, no debe tener verbo. ¿Estamos de acuerdo? En dos preguntas, no, me parece que solo en una han tomado desprender, no olviden, deducir, inferir, colegir, desprender, concluir, derivar y entender. Tácitamente, implícitamente se sobreentiende. Ojo, han tomado desprender. Si deseas, te puedo dictar todas, haces que deseas. Pero hay tres típicas, deducir, inferir y colegir. Profesor, ¿por qué razón es importante deducir, inferir y colegir? Lo que hemos hecho en la última pregunta, no tiene que ser textual, tienes que interpretar, ¿de acuerdo? Es más, en esta recuerdo que la opción E de enano, recuerdo que es recuerdo que es textual, si mal no recuerdo, David es capaz de reconocer que tiene una vida totalmente solitaria a pesar de la... Esta es una especie de textualidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué más, colegas, hemos hecho? Ya, este texto, colegas, ¿es expositivo o argumentativo? Ninguno de los dos. Ninguno. Es un texto de tipo narrativo. ¿Cuándo es narrativo? Cuando pertenece a un cuento, novela. La verdad, yo nunca lo había leído este texto, pero me parece que es un ensayo. Yo digo, me parece que es un ensayo. Pero bueno, texto narrativo, ¿por qué? Mínimo presenta dos personajes. Perdón, ¿qué estoy hablando? Mínimo pertenece a un personaje. En este caso hay dos, él y el muertito.
¿Estamos de acuerdo? Es un texto de tipo narrativo, corresponde a un cuento, parte de una novela corta, pertenece a un mito, qué sé yo, una leyenda. No creo que te vayan a tomar descriptivo. Los que te pueden tomar son los típicos, expositivo, argumentativo, te dije, ¿no es cierto? Expo, argu. Y uno tercero puede ser el narrativo, los otros es imposible. Descriptivo, texto cortito, imposible. ¿Qué más? Salvo que te puedan decir, en el párrafo 2 se puede observar descripción. Hay una sucesión de enumeración de sustantivos adjetivos. Estamos en una habitación blanca, ancha, de techo de tal color, presenta un escritorio, dos dispositivos, uno está describiendo el lugar. Puede escribir personas, animales, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver, ya, ¿cómo diferencias un causa-consecuencia con uno de problema-solución? Solo miras al final. Si el autor plantea solución, obvio, el texto sería de problema-solución. Si no hay solución, lo más lógico sea causa-consecuencia o causalidad. ¿De acuerdo? Hay uno por allí que probablemente, aunque lo dudo, el texto comparativo. Que no es raro, ¿eh? Es decir, que compara dos o más elementos. Bien raro el texto. Pero bueno, ¿qué más? No olvides, el título, la idea central, el resumen, el mensaje, por regla, siempre debe contener a la idea central. Por ejemplo, se me ocurre en este texto, sí o sí tiene que estar la palabra muerto y David, sí o sí. En el texto de litio, sí o sí tiene que estar la extracción de litio, sí o sí. ¿Qué más hemos hecho? Pero bueno, sí o sí, en idea central, oración principal, resumen, mensaje, título, sí o sí, por regla, tiene que estar el tema central, por regla. ¿Qué más hemos hecho? No olvides, los conectores son muy importantes. El por lo tanto expresa consecuencia. Te recomiendo, si tienes un por lo tanto, lee lo que continúa, es una consecuencia, te lo recomiendo. Si tienes en conclusión, te recomiendo que lo leas, porque justamente expresa conclusión. En conclusión, en resumen, en síntesis, que son los principales. ¿De acuerdo? Listo, colegas. Hemos acabado, terminado. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Hasta luego, colegas. Salvo que alguien tenga alguna consulta, duda. Salvo que alguien tenga alguna consulta, duda sobre algún aspecto. A ver, ¿qué podría ser por allí? Nos quedan 2 minutos, ¿no? ¿Qué más podría ser por allí? No, 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 no. Ya, ya. No he visto en tu examen la connotación, colega César. No he visto connotación. ¿Ya? He revisado los del 18, 19. No he visto connotación. Pero por si acaso, si te llegara, si te dicen, se me ocurre, se deduce que la palabra X significa, por ejemplo, se deduce que baladíes significa, si te dicen que se deduce, ya no tiene que ser de acuerdo al diccionario. Tendrías ahí, ¿qué cosa? Tendrías que interpretar. En ese de baladíes, a ver si lo pongo, en ese de baladíes, la respuesta era textual. ¿Por qué razón? Por la forma de la pregunta. A ver, ¿dónde está la de Baladíes? Creo que era del penúltimo texto, ¿no? Sí, del penúltimo recuerdo. Esta de Baladíes, del 3 creo que era, del 3. Baladíes, 4. Pero bueno, se me va. Hay una que dice de Baladíes, ¿no? Esta de Baladíes, colega, sin duda alguna, es una pregunta de denotación, textual literal de acuerdo al diccionario. Ya que es lo normal que te van a preguntar. Esa es una pregunta por equivalencia, se le llama así de equivalencia. ¿Qué significa X? Tal cosa, una sola palabra. Ojo que una palabrita podría tener un significado, como significado una frase, una oración. ¿De acuerdo? Listo. Listo, colegas, hemos acabado. Hasta una próxima oportunidad. Tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Hasta luego, colegas. Hasta luego, profesor. Hasta Cuídese, luego. muchas gracias por acompañarnos en el último día de la maratón. Entonces, este video apenas se convierta, ya se estará subiendo a la plataforma web de Grupo Siembra. Y además de ello, que se está dando también los primeros videos del profesor Wilfredo. Se les está también obsequiando, entonces ya pueden ustedes visualizar esas ponencias para continuar la secuencia. En esas ponencias el profesor Wilfredo explica claramente partes muy importantes de lo que es la comprensión lectora,
y enseguida viene la práctica, ¿no? Como la que acabamos de ver hoy día. Muy bien, antes de empezar con la profesora Berta, bueno, pidiendo a los profesores que por favor vayan a tomar un cafecito o algo mientras esperamos que ingresen los demás profesores. Gracias.